Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Aquí estamos, una semana más en la música de su vida, con Bodega Chozas Carrascal. Hoy con la escritora Begoña Valero. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. No, el placer es mío. La verdad que esto lo tenía pensado hace muchísimo tiempo y bueno, no ha podido ser antes, pero bueno, me alegro que estés aquí y que te hayas subido a nuestra radioneta y que compartas un poquito la música de tu vida. Estoy encantada. Pues yo también, la verdad, Begoña Valero, que nos conocemos ya hace algunos añitos ya, sin querer, algunos añitos, y desde luego, pues bueno, es una de las grandes escritoras que tenemos en Valencia y que bueno, y que poquito a poco pues va abriendo camino, incluso a nivel internacional. Pero bueno, de eso hablamos luego. Hemos venido nos hemos venido aquí hasta el Vedat, ¿no? Estamos en el Vedat, concretamente, ¿no? Muy cerquita de tu casa, que también pues nosotros con la radioneta nos podemos permitir el lujo también de que os sintáis como en casa, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pretendemos en este tiempo de radio, en el cual pues bueno, a través de la música vamos a conocer un poquito tu vida y vamos a descubrirte un poquito más, porque yo sé que tienes una legión de seguidores. Eso es verdad, nunca mejor dicho, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Sí, bueno, en las redes sociales pues tengo un grupo, soy administradora del grupo de novela histórica, que tiene más de 47.000 miembros. Fíjate, o sea, se dice pronto. Sí, todos lectores encantados con la novela histórica, que es lo que me apasiona. Qué bonito. Bueno, luego hablaremos de eso, ¿no? Sí. Luego hablaremos de eso, cómo surge todas estas cosas, ¿no? Porque es muy bonito ese contraste, ¿no? Que administres un grupo de lo que es la modernidad, ¿no? Y sin embargo, cómo te retrotraes en el tiempo, ¿verdad? Para descubrir o descubrirnos a toda la gente que pues no ha tenido ese interés, ¿no? De las cosas que se hacían en el siglo XVI, que realmente son interesantes, ¿no? Interesantísimas. Uh-huh. Es así. Sí, por supuesto. Lo que es la historia siempre me ha apasionado y entonces, igual que la literatura, si vamos a ver absolutamente cómo ha ido evolucionando mi vida, el tema literario, pues casi deberíamos empezar por recordar mi infancia. Sí, yo siempre empiezo con esa pregunta y si quieres te la lanzo ya y empezamos, ¿no? Perfecto. Yo siempre empiezo por ese, ¿cuál es el clic, ¿no? Que en este caso, pues a Begoña Valero la hace convertirse en escritora. Bueno, el clic es que nace casi contigo, es decir, yo tenía 4 años, 5 años y mi madre ya se encargaba de comprarme libros, que en aquel momento eran libros Bruguera, eran para adultos. Ostras, lo que ocurre es que, no sé si le lo recordarán la gente un poquito de cierta edad, porque cada 2 páginas tenía un resumen en forma de cómic. Entonces podías ir leyendo cuando todavía no eras capaz de leer un libro de adulto de 300 páginas, pues entonces podías leer esa historia en viñetas, como si fuera un cómic. De manera que mi madre ya me compraba con 4 o 5 años pues concretamente La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe, los de Julio Verne, Strogoff, El Correo del Zar, Miguel Strogoff, yo qué sé, muchísimas historias en las que yo podía leer
desde el principio, desde que aprendí a leer, esas historias tan bonitas que a mí me llevaban, pues, me conducían por la aventura, me despertaban la imaginación. Julio Verne también me apasionaba, todas las novelas de todos los tipos, porque además hacía despertar esa imaginación para poderte trasladar por el viaje a la luna, igual subía a la luna que al centro de la Tierra, y todo esto en su imaginación antes. Exacto. Es que fue un pionero. Fue un pionero y un predictor de lo que iba a pasar luego, ¿no? Porque esto nadie se lo imaginaba y sin embargo se ha convertido en realidad, ¿no? Sus libros, ¿no? Por eso me encanta la gente que es así tan imaginativa. Sí, casi, la palabra. Efectivamente. Sí. Pues precisamente yo, que soy de Bañeres de Mariola, es un pueblo de la provincia de Alicante, concretamente el que tiene mayor altura sobre el nivel del mar. Entonces está en la Sierra Mariola. En la Sierra Mariola. Y bueno, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Estuve allí hasta los 8 o 9 años y puedo diferenciar perfectamente esa etapa de la siguiente, porque todos los recuerdos que tengo de Bañeres son anteriores a esa fecha. Entonces, para mí era un placer pues poder salir detrás de mi casa, que casi estaba... Bañeres es una localidad que está en Alicante, pero es justo es limítrofe con la provincia de Valencia. Está muy cerca de Bocairent. Entonces, casi, si mi madre llega a darme a luz 2 metros más atrás, caigo en Valencia, en la provincia de Valencia. Qué curioso, ¿no? Entonces detrás tenía la montaña, el Cabollé del Águila, y podía disfrutar pues de todo, del olor a resina, de las hierbas aromáticas, el tomillo, el romero. Y claro, también en esa época, si hay algo que me marcó, fueron las fiestas de moros y cristianos, precisamente la música claro, maravillosa de las marchas moras, ¿no? Entonces, por eso, una de las canciones que me hacen recordar a la maravillosa gente, a las filas de moros y cristianos, a todo ese ambiente, ese olor a pólvora de arcabuz y los maravillosos trajes. Bueno, la fiesta, lo que más me lo recuerda siempre es la marcha mora de Chimo. De José María Ferrero Pastor, nacido en Ontinyent, también casi como aquel que dice un vecino. Sí, es verdad. Y es una de las marchas, yo creo que de las más bonitas, ¿no? Cuando los desfiles, ¿no? Realmente yo creo que es una de las, con esa percusión. A mí siempre me ha llamado la atención. Ha sido una, bien, es verdad que muy cerca, pues bueno, está Cocentaina, está Paquito el Chocolatero, está, pero el Chimo es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Es especial, es muy potente. Además, te puedes imaginar para el que lo ha vivido, porque a lo mejor hay personas que no han visto la fiesta de moros y cristianos, los desfiles, pero es tanta la belleza, la seriedad, la forma de vivir la fiesta, que realmente es una marcha que a mí me eriza el vello cada vez que la oigo, a pesar de los años que llevo toda mi vida prácticamente acudiendo a Bañeres de Mariola, excepto ahora con la pandemia, claro. Bueno, pues ya hemos desvelado un poquito en ese sentido cuál es el primer tema que nos ha traído hoy Begoña Valero, desde luego pues recordando esos momentos de infancia, ¿no? Que son tan importantes, y para ella desde luego pues así lo ha dejado constancia, ¿no? Que le marcaron mucho. Luego seguimos repasando más cosas. Vamos a empezar entonces aquí en la música de su vida con Bodega Chozas Carrascal, hoy con la escritora Begoña Valero, y vamos con esa marcha mora, vamos con ese Chimo.
que ver qué fuerza tiene la música, ¿no? Qué fuerza tiene en este caso la tradición también, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Qué potencia. Sí, además es que emociona. Sí, emociona. Es que, la hemos querido además dejar así sonar, ¿no? Y esa esplendorosidad que tiene, es una maravilla este Chimo. Pues bueno, esos recuerdos que le han retrotraído en este caso a Begoña Valero, pues a su infancia, a ese lugar donde nació, a ese Bañeres de Mariola, desde luego, pues bueno, qué bonitos recuerdos, ¿no? Que te han marcado, yo creo, y ahí es donde, pues eso, empezabas a leer, ¿no? Y es donde empieza toda tu afición por escribir. Sí, también. Luego vienes a Valencia, pero ¿dónde surge esa afición por escribir? Primero, aparte de la lectura, evidentemente, pues mis padres me contaban cuentos. Y igual que mi madre era más tradicional para contarme los cuentos que ella no inventaba, sino que eran los de siempre, mi padre, al contrario, o sea, se los inventaba a todos. Entonces, esa capacidad de invención estimulaba también mi imaginación, porque los demás ya me lo sabía cómo iban a terminar, pero los que me contaba mi padre nunca sabía cómo iban a terminar. Claro, y te mantenía. Y me mantenía en tensión. Y a veces lo cortaba para que continuara al día siguiente. Con lo cual, para mí era un estímulo, ¿no? Era un estímulo constante. De hecho, ya digo, a los 8 o 9 años, por temas laborales, tuvimos que trasladarnos toda la familia a Valencia, y en cierto modo, pues fue un acierto, porque me permitió me dio la capacidad de poder formarme sin ningún problema, porque en Bañeres de Mariola entonces no era fácil desplazarte para realizar una carrera, y menos de medicina. Entonces ya llegar a Valencia abrió un campo extraordinario, porque tuve también la posibilidad de estudiar con becas desde que llegué, o sea, desde los 9 o 10 años me presenté a un examen, tenías que sacar más de un 7, y a partir de ese momento pues tenías que ir sacando una nota mínima para poder mantener la beca, y así pues hasta finalizar la carrera, con lo cual no tuve ningún problema para hacer lo que me gustaba, porque realmente la medicina era algo que también en los cuentos de mi madre ya me contaba, de mi padre, temas de pócimas mágicas, de historias, y todo eso también sirvió para estimular mi atracción no solamente por la medicina, sino por todas las personas que son investigadores y como hablábamos de todas las novelas infantiles, pues investigadores, conquistadores, o sea, todo lo que estuviese relacionado con gente que, con ese talento, ¿no? que intentaba, esa perseverancia. que intentaba con el esfuerzo y el sacrificio conseguir una serie de objetivos, los consiguieran o no. Entonces eso siempre lo he llevado muy en el interior, de manera que necesitaba salir de alguna manera. Qué bueno. Sí, porque en este caso es verdad, estudias y eres licenciada en medicina y cirugía, ¿no? Por la Universidad de Valencia. Pero sin embargo no has llegado a ejercer, ¿no? No, prácticamente no. Decidí. La medicina me encantaba. Yo necesitaba saber cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo enfermaba y cómo se podía curar. Pero luego, a la hora de ejercer, sigo pensando que las guardias de 24 horas son inhumanas. Entonces, yo no sé, los médicos son héroes, porque poder soportar... Lo han demostrado. Durante, no solamente en la pandemia, cada día de su vida, son héroes, porque tener que estar 24 horas con la cabeza muy despejada para que nadie se te muera, yo no me sentía capaz, porque físicamente no soy muy resistente, y cuando empecé a hacer guardias en puertas de urgencia dije, esto no es lo mío. Entonces hice una oposición en la Administración del Estado y nada, estoy muy bien, o sea, un puesto muy estupendo que me he ganado a base de esfuerzo, de trabajo también y sacrificio, y es por concurso, con lo cual estoy contenta de poder trabajar por las mañanas y dedicar las tardes a mi segunda profesión, que no es profesión, porque realmente es vocación. Es vocación.
Hablando de profesión y vocación, precisamente, es que me ha venido, ni al pelo, ¿no? Porque es verdad, es que muchas veces eso pasa, ¿no? El presente, el pasado, el futuro juntos, esa transmisión de valores a través del ejemplo, del esfuerzo, de la constancia, ¿no? Y esos sueños que se van cultivando, pues eso es lo que les pasa en Chozas Carrascal, ¿no? Y esa vocación que han tenido siempre con las viñas, que se ha convertido en su profesión y que desde luego pues hacen que hagan unos vinos maravillosos. Bueno, con Bodega Chozas Carrascal estamos siempre aquí en la música de su vida. Nosotros te invitamos siempre a que vayas a visitar la bodega, a que vayas a visitar ese pago, que además ahora en el otoño, pues ya sabéis que tiene un olor particular, tiene una amplitud de tonos maravillosa, ¿no? Es un sitio fantástico para que lo visitéis y conozcáis esos vinos que realmente pues son sostenibles, ¿no? En un pago que realmente es una maravilla. Enoturismo, @chozascarrascal.es y por supuesto también en ese botón de llamada tanto en la página de Facebook como en Instagram para que podáis pedir cita y visitar la bodega. Sabéis que con todo esto de la pandemia se redujeron los grupos, pero eso lo han mantenido porque se han dado cuenta que con esos grupos reducidos la gente sale con una experiencia mucho mayor, o sea, son como más particulares, ¿no? Todas esas enseñanzas, y yo creo que es muy bonito que conozcamos ese terruño y que por supuesto disfrutéis allí de todos esos grandes vinos que tienen. Hoy, también me gustaría pues visitar la bodega y ver qué vino es adecuado para mi novela La Casa del Compás de Oro. ¿Qué sabor es el que el más no sé, sí, el más adecuado, el que más se pueda aplicar a todo lo que ocurre dentro de la novela y poderlo paladear al mismo tiempo que se lee La Casa del Compás de Oro? Que es verdad, muchas veces lo hemos recomendado, ¿verdad? El sentarte en tu butacón con una copa de vino y un buen libro, ¿verdad? Eso es el cielo. Eso es el cielo, y precisamente La Casa del Compás de Oro es una de las grandes novelas que realmente has publicado, y que, bueno, ahora vamos a hablar de ella, ¿no? Vamos a seguir buceando un poquito y luego hablamos de ella porque la verdad hasta donde ha llegado, a mí se me ponen los pelos de punta, y ahora lo explicarás tú el porqué, que yo creo que es un momento muy, muy emotivo, ¿no? Y muy chulo también, ¿verdad? Sí. Bueno, Begoña, pues si quieres vamos con la segunda canción. Que no sé, tú has hecho aquí ¿es cronológico el orden que has puesto? ¿No? Más o menos, ahora... Pero esto sí que nos puede introducir al mundo que es el de la novela, ¿no? Por el cual estamos aquí. Exacto. Así que cuéntanos un poquito la historia de esta canción, que también tiene que ver mucho con otra del mismo álbum que también habías elegido. Estabas dudando entre las dos, podemos decirlo. Sí. Pero al final has escogido esta, ¿no? Cuéntame un poquito. Pues la verdad es que mi juventud también estuvo marcada por un grupo español. Hombre, sí, la de todos, ¿eh? Mecano. ¿Qué voy a decir? Claro, la de todos, sí. Ha sido uno de nuestros grandes grupos, sí. Y luego en el álbum Descanso Dominical, pues hay las dos únicas canciones históricas de Mecano, que son pues Laika, la perrita que lanzaron los rusos al espacio. Qué viejo. Sí. Y luego otra que quizá sea más adecuada precisamente a mi carácter, a mi forma de ser, a lo que me ha marcado la literatura, que es ese valor que tienen los exploradores, ese valor que tienen los descubridores, y que ahora en estos momentos, pues con el tema de la hispanidad parece que seamos como como que nos tengamos que avergonzar de algo maravilloso, porque el mundo no hubiera ido adelante si no hubiese gente lanzada con un valor, arriesgando su vida por conseguir un objetivo sin saber siquiera ni a dónde iban. La mayor parte, como en el caso, pues no sé, de Colón en América, y sin embargo esta canción de Mecano, que es Héroes de la Antártida, nos cuenta precisamente la historia del fracaso. O sea, la historia de que, bueno, lo va directamente, lo cantan, pero bueno, para resumir, está basada en momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig. Lo que pasa es que se escribe Zweig. Bueno, es complicadísimo, pero yo creo que más o menos se me entiende. Y claro, ese momento en el que los
los exploradores que van a conquistar los ingleses el Polo Sur, pues llegan y resulta que Amundsen se les ha adelantado. El capitán Scott, que era los ingleses, se les había adelantado el noruego. ¿Y qué ocurre? Pues que al regresar, pues no lo consiguen. Entonces, todo ese esfuerzo, toda esa dificultad para conseguir un objetivo, porque se juega en la vida y a veces no damos valor a ese esfuerzo, pues en este caso Mecano, a través también de Momentos Estelares de la Humanidad, pues resalta ese valor humano que no le importa el riesgo para conseguirlo, y precisamente es otro de los valores que yo siempre tengo en todas mis novelas. Resalto, remarco, exalto, o sea, adjetivos todos los que quieras, porque es que creo que es necesario y muy importante para todos nosotros valorar ese esfuerzo, no valorar el que es un youtuber, el que es no sé qué, porque no tiene ningún valor en absoluto. Ahora, el esfuerzo sí, hombre, para ser un youtuber pues tienes que hacer, no sé, pero desde luego muchas matemáticas no creo que necesites. Sí, no, hay de todo. Habrá de todo, hay de todo, pero entendemos perfectamente la idea, ¿no? Lo que has querido decir, y desde luego hay que poner en valor a gente pues que, como muy bien has dicho, pues arriesgó su vida también por descubrir cosas nuevas, y desde luego, pues bueno, vamos a resumirlo todo esto en esta canción, Héroes de la Antártida, de Mecano. Pues vamos a escucharla aquí hoy en la música de su vida con Bodega Chozas Carrascal, Héroes de la Antártida. 18 de enero de 1912. El capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el Polo Sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero, ondea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados, emprenden el regreso. De febrero, Polo Sur. 5 ingleses por el desierto azul. Evans va último de la fila y colgada de su mochila va la muerte dispuesta a demostrar que una vez muerto no se está mal pena que no hubo la vida, si hubo plática, que Dios salve a la reina, gloria eterna a los héroes de la Antártida. Se mató y Fox no puede más. Son sus pies 2 cuchillas de cristal, de arrastrarse en algunos tramos, tiene heladas también las manos, pero nadie le quiere abandonar. Y mientras duermen sale al paso de la eternidad. No hubo la vida, si hubo plática, que Dios salve a la reina, gloria eterna a los héroes de la Antártida. 30 de marzo, aquí acaba el diario de Bowers, Wilson y Scott.
que las ayudas que nunca nos llegaron vayan a los que quedaron, nuestros hijos, nuestras viudas, como un inglés mueren 3. No hubo lágrimas, no hubo pláticas, no hubo dios ni hubo reina, solo nieves eternas en la Está esa canción de Mecano en ese descanso dominical, Héroes de la Antártida. Yo creo que es una canción. Qué bonito disco, por cierto, todo ese descanso dominical, ¿no? Una obra de producción cuando entonces eran fastuosas, maravillosas. La verdad, se nota muchísimo el trabajo. Y mira por dónde, lo has dicho tú, 2 canciones que tienen que ver con la historia, precisamente, en un disco. Y fue en en el descanso dominical de Mecano. Sí. Bueno, pues con Begoña Valero estamos aquí en la música de su vida, estamos un poco repasando pues toda su vida realmente y su pasión. La palabra pasión y la literatura para ti van unidas, ¿no? Es una pasión enorme la que tienes por los libros y yo creo que también lo has demostrado, ¿no? Entre otras cosas pues con tu ópera prima en ese sentido, ¿no? La Casa del Compás. El trabajo de los libros, el trabajo de los libros que lo publicaste en el año 2012, ¿no? Sí. Háblanos un poquito de cómo son esos inicios y ese interés en ese sentido por la historia y, como has dicho tú, poner en valor, ¿no? A todos esos héroes de aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, pues lo cierto es que siempre me ha encantado escribir, aunque fuese un diario a los 9 años, a los 11, pequeños cuentecitos, y incluso cuando terminé la carrera empecé a escribir una novela sobre el tema de la fecundación in vitro, pero como resulta que aquí era novedoso, no pude terminarlo, y cuando lo volví a retomar estaba totalmente desfasado porque ya no era novedoso. Claro. Entonces dije, mira, esto no es lo mío. Yo necesito algo que permanezca, que pueda escribir algo que realmente lo pueda leer dentro de 10 años y sea vigente. Ah, muy bien. Entonces, la historia, hay muchos aspectos que merece la pena ser destacados, y a mí que me encantan siempre, como digo, los investigadores, los exploradores, los descubridores, pues por ejemplo, para mí era un ídolo Santiago Ramón y Cajal. Claro. O sea, tenemos en cuenta que es el primer premio Nobel en medicina español, por el descubrimiento de cómo funcionaban las neuronas y tal. Entonces, a mí me apasionaba ver estas personas, como digo, que siempre han estado buscando el descubrir algo que realmente tenían en su mente y sabían que podía estar ahí, pero no lo encontraban, ese esfuerzo, ese trabajo, esa necesidad de conseguirlo. Claro. Entonces, para mí fue muy importante encontrar personajes como ese, y para mí Gutenberg, el inventor de la imprenta, representó un cambio radical en el mundo. Sí. Sí, bueno, realmente cambiamos de la Edad Media a la Edad Moderna y se le achacan pues varias circunstancias. Una de ellas, por ejemplo, el descubrimiento de América, pero eso fue para el Imperio Español fundamentalmente. Pero es que la imprenta fue un cambio radical para todo el mundo. Para todo el mundo, sí. Porque el saber estaba en manos de unos pocos, eran carísimos los manuscritos, porque los libros eran manuscritos y a lo mejor... Es verdad, eso solo se lo podía permitir entonces, pues, reyes o... Sí, ¿no? Y es que muchos reyes ni siquiera sabían leer, con lo cual... El clero era donde estaba la cultura, y por lo tanto ellos eran los que dominaban el mercado del manuscrito. Claro. Entonces, el poder construir un instrumento que permitiera multiplicar esos libros con tanta rapidez fue un cambio radical, porque
las ideas, claro, el conocimiento empezaron a difundirse a lo largo del mundo y todo el mundo ya empezó a querer aprender a leer. No todo, evidentemente los pobres no tenían esa posibilidad, pero a veces sí, como veremos luego en la Casa del Compás de Oro. Porque todo es cuestión de voluntad. Claro. Todo es cuestión de voluntad, porque si quieres esforzarte lo consigues. Y esa siempre es, como si dijésemos, lo que yo llevo detrás de todos los libros, intentar transmitir que todos podemos hacer lo que queramos. Claro. Que podemos intentar, lo consigamos o no, porque a veces se fracasa, pero solo es cuestión de volver a remontar para intentar conseguirlo, porque concretamente en la electricidad, o sea, para descubrirlo no sé cuantísimas pruebas tuvo que hacer, yo qué sé, Edison, sí. No sé con cuántos, los hilitos de las bombillitas, no sé, los filamentos, sí. Esos filamentos. Tuvo que hacer más de 1000 pruebas distintas para conseguirlo y no se daba por vencido. O sea, que realmente es el tesón de las personas, la voluntad la que lo consigue todo. Bueno, y mira Marconi, también, sí, efectivamente. Otro grande. Por eso a mí me encantan todos los, como digo, los descubridores. Y con Gutenberg encontré la posibilidad de contar una historia en la que en aquel momento todavía no me sentía suficientemente segura con la novela histórica, y entonces hice un thriller que era se desarrollaba en el momento actual, pero se encontraba un manuscrito que precisamente era de Gutenberg, y entonces contaba su historia, era como una autobiografía de Gutenberg. Y la verdad es que estuvo muy bien, porque se agotaron de las 2 ediciones, y fue Paco Ferrer, de la editorial Denes, quien lo publicó, quien se interesó por la novela. Me ha aportado muchísimas alegrías, y tanto es así, pues que he seguido con la imprenta. Has seguido, es verdad. Y ahí te pasaste ya a Christophe Plantin, ¿no? Efectivamente. Que ahí es donde... es la Casa del Compás de Oro, que, bueno, primero, al haber editado ya en Denes una novela, pues ya decidí que, bueno, parecía que a la gente le gustaba lo que escribía, y me atreví, pues eso, a presentarla en Grijalbo, de Penguin Random House, que es el grupo editorial, pues si no es el más grande en lengua española, yo creo que en el mundo es el grupo editorial mayoritario, o sea, y concretamente pues pensé que era una buena apuesta, o sea, continuar con... Bueno, también era un sueño, reconócelo, sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, yo en ningún caso jamás pensé que iban a publicar la novela, o sea, jamás lo pensé. Qué bonito. Porque, vamos, seguía pensando, sí, me encanta la novela, pero es imposible, o sea, es imposible que se les vaya a ocurrir editarme a mí, que no me conocen prácticamente nada más que en mi casa. Sí, que es un tema difícil, ¿verdad? Y yo muy creo complicado. Que ahora mismo el tema literario está difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Sí, y más, pues eso, ya no es solo, fíjate, tú estás hablando ahí de los entresijos de cómo empezó todo, pero ahora fíjate con todo ya el papel, la imprenta, fíjate, ya casi es lo último, ¿verdad? Con todas estas nuevas tecnologías y demás, yo creo que a veces formas, es difícil luchar contra eso. Hemos de tener en cuenta que prácticamente casi durante 500 años hemos estado utilizando la misma imprenta de Gutenberg. Fíjate. Sí. Es decir, que ha modificado a finales del 19, principios del 20, o sea, es cuando cambia el sistema. Pero hasta entonces se ha mantenido exactamente igual. Fíjate. Entonces es muy bonito poder recurrir concretamente en la Casa del Compás de Oro a la vida de un personaje como fue Christophe Plantin, que para la gente que no lo conoce fue un francés pobre, humilde, huérfano, de madre casi al nacer y de padre pues a los 12 años aproximadamente, sin ninguna posibilidad de futuro, porque podíamos decir, es que está en la miseria. Sin embargo, consiguió convertirse en el impresor más importante del siglo XVI y impresor de Felipe II. O sea, casi nada. La verdad es que sí, dicho con esa pasión que tú le pones, desde luego, y recomendamos, eso sí, recomendamos que en este caso leáis La Casa del Compás de Oro, que ahí es donde está todo. Además lo has hecho de una manera muy muy bonita, ¿no? Utilizando ahí a un personaje, ¿no? Para contarlo todo. Ha sido muy bonito eso. Sí, la verdad es que, vamos a ver, cualquier historia
si nos basamos solo en hechos muy muy concretos, a pesar de todo el interés que tenga, no es suficiente atractivo, porque para eso escribo un ensayo. Claro. Y opino de lo que yo quiero. Entonces necesito introducir personajes de ficción que le den vida a la trama para que pueda hacer lo que quiera con ellos, ya que con los otros no me lo permite la historia, porque yo soy muy objetiva. Entonces lo que me preocupa es que el lector, o incluso cualquier especialista que lea la novela, la parte histórica, se dé cuenta de que está muy bien documentada. Entonces, el utilizar personajes, como en este caso Luis de Osuna, que es un soldado del tercio, y que de repente aparece, y bueno, tengo en el grupo de novela histórica, están todos deseando ver cómo continúa. ¿Cómo continúa? Eso me la guardaba para el final, ¿no? Esa pregunta, sí. Pero bueno. Vamos, si quieres, a escuchar el tercer tema, que yo creo que también está muy hilado, ¿no? Con lo que estamos hablando, bueno, prácticamente. En cierto modo, esta etapa, concretamente, es la de la familiar. O sea, es un poco la necesidad de un poco de tranquilidad, de sosiego, que es el momento del matrimonio y sobre todo del nacimiento de mi hijo. Cuando dijimos, queremos tener un hijo, ¿no? Y a mí, la verdad es que los niños no me gustaban mucho. Casi acariciaba más a un gato que le hacía carantoñas a un bebé, porque me encantan los animales. Sí. Pero es que no sé qué ocurrió, que en el momento que me quedé embarazada, el gen de la maternidad despertó. Muy bien. De manera que sentí una pasión absoluta, me cuidé muchísimo, no probé ni siquiera, ni una Coca-Cola, agua, porque quería que el niño estuviese bien, y lo cierto es que a mí me acompañó muchísimo y me relajó, porque tuve 4 meses de náuseas horrorosas. Me acompañó la primavera de Vivaldi, dentro de las 4 estaciones, y luego yo creo que eso también se trasladó, porque cuando nació mi hijo, pues le ponía la primavera de Vivaldi, le ponía mucha música clásica, pero sobre todo esta es como más representativa de ese momento, además porque la primavera es concretamente el momento del renacimiento, el momento de que todo está verde, donde brota todo, exactamente, e incluso la satisfacción que en el momento en el que oímos la primavera de Vivaldi, pues aparece como se oscurece por una tormenta, pero luego vuelve otra vez a aparecer el sol, con lo cual es una preciosidad y una manera de concentrar ese momento tan agradable. Pues vamos a escucharla. Si quieres, vamos a escuchar esa pieza que yo creo que es preciosa. Hoy aquí en La Música de su Vida con Begoña Valero, con Bodega Chozas Carrascal, vamos con La Primavera.
Qué bonita. Qué bonita pieza, desde luego. Antonio Vivaldi, qué grande. Pues aquí en La Música de su Vida estamos con Begoña Valero, lógicamente, pues una gran escritora de novela histórica. Sí. Oye, la novela histórica lleva un montón de preparación. Yo imagino, claro, entre un libro y otro han pasado 5 años, pero es que imagino que, claro, es que esto no es que te venga la inspiración y ya, ¿no? O sea, tenéis un trabajo de documentación, sí. Eso imagino que es muy sacrificado, desde luego, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil porque a veces no encuentras la documentación que buscas y, como digo, quiero ser muy fiel al personaje, pues claro, intento documentarme lo mejor que puedo. Y luego no solamente está el hecho de que cuando ya tienes la documentación puedes plasmarla, es que necesitas a la historia darle vida, con lo cual no puedes contar los hechos tal cual, porque como digo, si no sería un libro de historia. Entonces, esto necesita pues otra serie de características. Entonces lo que intento concretamente es reflejar el momento histórico. En el caso concreto, para tener una muestra, ¿no? La Casa del Compás de Oro es el periodo de casi prácticamente un siglo, el siglo XVI, cómo evoluciona la vida del protagonista en pues alrededor de 68 años, con lo cual podemos ver cómo estaba Europa durante ese periodo de tiempo. Y es muy interesante encontrarnos pues el Imperio Español, que dominaba el mundo, los enemigos que era Inglaterra, Francia, cómo se enfrentaban, cómo intentaban a través de cualquier medio desprestigiar el Imperio Español. Y es muy importante porque precisamente la imprenta tuvo ahí un valor negativo para concretamente en el tema de la leyenda negra se utilizó mucho la imprenta, tanto pues por los holandeses en aquel momento, por Flandes era española, que es donde se desarrolla parte de la novela, y tanto ingleses como franceses, o sea, todos intentaron a través de la imprenta pues imprimir libelos infamatorios, dibujos, imágenes que se trasladaban de manera que nosotros éramos los malos, por decirlo de alguna manera. Lo que son las asociaciones como los fake news, ¿no? De ahora, ¿verdad? Pero en el siglo XVI. Exacto. O sea, que no se ha inventado nada. Esto se sabe ya desde entonces. Eso, ¿cuántas veces lo hemos pensado, no? Que la historia se repite, ¿no? Sin quererlo, ¿no? Cíclicamente. Pero fíjate, ya en el siglo XVI, oye, qué bonito. Recomendamos, ¿no? Que se lean La Casa del Compás de Oro, desde luego. Que si quieren saber lo que pasaba en el siglo XVI y verlo con objetividad, pues es recomendable, porque además, precisamente si se caracteriza el siglo XVI por las guerras de religión en Francia y la guerra de Flandes. Entonces, ¿cómo surgió? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues todo eso lo vive el protagonista. Entonces, no se cuenta, se vive. Claro. Oye, y transformarte o meterte... Ahora entiendo también un poquito que eso te ha servido, ¿no? Ese lado humanista, claro, a partir de la visión médica que tú tienes y demás, interpretar esos personajes, ¿no? O el saber cómo podían pensar, ¿no? O cómo, incluso que lo sabes, cómo se alimentaban, qué hacían y demás para darles vida, ¿no? Efectivamente. Por eso, bueno, no soy la única, ni muchísimo menos, escritora licenciada en medicina, porque bueno, ya partiendo de, ya concretamente Santiago Ramón y Cajal y bueno, muchísimos, incluido, por ejemplo, Gregorio Marañón, que es, vamos, un excelente ensayista, aparte de médico. Bueno, la verdad es que hay muchísimos ejemplos de médicos que han hecho una literatura fantástica. Qué bueno. Bueno, pues toda esa historia de Christophe mi francés es horroroso, Plantin, ¿no? Sí, bueno, en castellano lo llaman Plantino. Plantin, pero en realidad Cristóbal es, Plantino, ¿no? Eso es. Plantin, más o menos. Y... Muy bien. Bueno, hablando de cosas francesas, también en Chozas Carrascal tienen ahí unos vinos, porque tienen un terruño ahí, lógicamente, en Francia, en terrenos, y la verdad es que hacen unos caldos, unos caldos maravillosos. Nosotros recomendamos siempre que los probéis. Y esos vinos de segunda generación que también, lógicamente, recomendamos. Pero bueno, hay que viajar, desde luego, por esa bodega con los 5 sentidos, a cada rincón de todas
esas viñas, y lógicamente pues uno de los vinos referencias también es el Las 8, que ya está esa nueva añada, Las 8 2017, que ya la tienes en el mercado, que es un vino que reúne esa expresión del viñedo mediterráneo de altitud, esas características fundamentales de ese pago de Chozas Carrascal, que desde luego nosotros siempre te recomendamos que visites, ya sabes. Y luego ese museo de la etiqueta, tienen, por cierto, ese sí que tienes que ir, Begoña, porque yo sé que te va a encantar el museo de la etiqueta que tienen. Sí, que eso es la historia de siglos, de muchos vinos que han pasado por nuestro país, y la verdad es que lo han hecho de una manera excepcional. Yo sé que, como buena historiadora que eres, de ahí pueden salir incluso, fíjate qué cosas. ¿Alguna historia? Sí, muchas. Yo imagino que ahí hay muchas historias resumidas en un maravilloso museo de la etiqueta. Ya sabéis, enoturismo@chozascarrascal.es, o por supuesto ese botón de llamada en la página de Facebook y en Instagram para que podáis visitar esa bodega que os va a encantar. Pues gracias a ellos hoy estamos con Begoña Valero, nuestra gran escritora. Vamos a presentar el siguiente tema, ¿vale? Y me guarda ahí una preguntita que tengo de un momento que antes decía que te pone los pelos de punta solo de pensarlo, y vamos con el siguiente tema primero. Venga, la cuarta canción que has escogido, que es otra gran pieza, ¿no? En este caso. Sí. Háblanos un poquito de ella. Es, de Carmina Burana, o Fortuna. Claro. Precisamente por los coros, o sea, la forma de entrar tan potente que tiene, es como si dijésemos la música de fondo que le pondría yo, igual que un vino sí. de los que hemos comentado. Hay que descubrir cuál es el adecuado para la novela, para la Casa del Compás de Oro. Prelude es también en este sentido el nuevo Materia, o no sabemos cuál, pero bueno, alguno seguro, o esos nuevos Sandman, ya veremos. Pues precisamente O Fortuna, ya digo, es como la forma de estar leyendo el libro y escuchando la música, es que realmente te emociona esa viveza, esa potencia, sí. La lucha entre católicos y protestantes, es que es tan agresivo y a la vez tan emocionante, que es como estar viviendo en el siglo XVI y claro. En cierto modo disfrutar desde lejos, desde la distancia, porque no se puede decir disfrutar, aquello fue horrible, claro. Pero sin embargo la gente tenía que sobrevivir, como Christophe Plantin, en todos estos medios, y lo consiguió. Y mira que los libros eran un problema, porque te podían llevar a la hoguera. Claro, sí. Que murió joven, ¿no? Porque él nació en 1520, puede ser. Sí, pero murió en el 68. En el 68, sí. Entonces, tuvo una vida bastante prolongada, y, bueno, tuvo posibilidades de dejar una herencia. Bueno, en la Casa del Compás de Oro es la imprenta, que todavía se puede visitar porque está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está en Amberes, y es una maravilla poder encontrarte dos prensas que utilizó Plantin en el siglo XVI. Qué bueno. Pues vamos, en la música de su vida con Begoña Valero, y vamos con este Carmina Burana o Fortuna.
pues Oh Fortuna, qué gran tema de Carmina Burana. Bueno, pues aquí estamos con Begoña Valero. Me había guardado esta pregunta porque yo creo que viene muy hilada, pero claro, hay un momento, o sea, muy especial que se produce, antes he dicho la fecha, ¿no? Es en 1520, que es cuando nace, en este caso, Christophe Plantin, y se conmemora ese 500 aniversario, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que eso tienes que contarlo tú. Eso tienes que contarlo tú, porque yo creo que ese para ti debe ser un momento súper especial. Bueno, ¿no? La verdad es que es muy emocionante. Claro. Cuando se cumple el 500 aniversario del nacimiento del protagonista de mi novela, que el Museo de la Imprenta del Puig de Santa María, que es que recomiendo que todo el mundo vaya a visitar, pues el año pasado en esa celebración se expuso y se mantiene de forma permanente un ejemplar de mi novela bajo la imagen del protagonista en el museo. Entonces, claro, eso es algo que realmente jamás tampoco hubiera imaginado. Claro. Ha tenido muy buena acogida la novela, porque no solamente entre los lectores normales, porque no es ninguna novela así extraña ni sino que es para distraerse. Sin embargo, la buena documentación ha hecho que tanto el catedrático de Historia Moderna de la Complutense de Madrid, como aquí en la Comunidad Valenciana, también una profesora de periodismo, incluso en Barcelona, en el colectivo de impresores, pues que se haya recomendado para su lectura. O sea que y bueno, y hay otra que te has dejado en el tintero, ¿no? Que luego Ken Follett haya recomendado tu libro, O sea, bueno, cuéntanos eso, porque ahí ya te caes, ¿no? O sea... Bueno, lo que pasa es que eso yo no sé, porque es verdad que en las redes sociales, cuando salió mi novela, pues recomendaba su lectura. Fíjate. Ken Follett. Lo que pasa es que es evidente que Ken Follett en persona no lo hace. Tiene un equipo que trabaja para él y que son los que se encargan de todo el tema, pero lo que es, claro... Hombre, pero bueno, está en su perfil. Por algo será también. No, está en la página oficial de Ken Follett y yo lo tengo puesto en la imagen, porque es que apareció tanto en Facebook como en Twitter. Claro. Y claro, eso ya me dejó totalmente anonadada. Qué bueno. Bueno, pues Begoña Valero, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, pero claro, otra de las cosas que siempre imagino, y ya lo has medio dicho antes, bueno, esa legión que tienes de seguidores, porque es eso, estás llevando en ese sentido una red que son cerca de 47.500 actualmente, ¿no? Esa es un poquito la cifra, ¿no? 47.000 personas, ¿no? En ese sentido, el grupo de novela histórica. Sí, bueno, es un grupo para mí maravilloso. Formo parte del equipo de administración, somos 4 personas. Y ya no son miembros, somos amigos. Amigos, es que son muchos, ¿eh? Muchos. Lo que ocurre que hay una convivencia estupenda y procuramos que se mantenga, porque lo que nos interesa no es hablar ni de política ni de religión, nos interesa hablar de novela histórica. Todo lo que se salga de ese tema queda excluido. Muy bien. Bueno, también eres miembro de la red de escritoras del Mediterráneo, ¿no? Sí, sí. Bueno, normalmente Casa Mediterráneo es una organización estatal que con el Ministerio de Asuntos Exteriores se encarga, pues eso, de promocionar la cultura a nivel del Mediterráneo. Entonces nos reunimos bastantes escritoras de diferentes puntos del Mediterráneo y hemos hecho bastantes actividades y actuaciones, ¿no? Así es que, no deja de ser también un honor, ¿no? Pertenecer a esa red.
ahí estás. Oye, vamos a cerrar, yo creo que el círculo, sí. ¿no? Sí. Precisamente con esta canción. Yo lo he visto así, digo, mira, al final casi volvemos a la tierra, ¿no? Y además con un tema, bueno, impresionante, también de los que ponen los pelos de punta a cualquiera que lo escuche, y más en la voz del protagonista. A ver, a mí me encantaría saber el por qué lo has elegido, y no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, y si no, pues bueno, ya habrán más ocasiones, que seguro, porque esa segunda parte de esta última novela de La Casa del Compás de Oro está, ¿no? Sí. Va a estar. Sí, ya tengo, bueno, está terminada. Lo que pasa es que es una primicia, ¿no? Que sí, está terminada. No es continuación, pero sí, el protagonista, Luis de Osuna, que es el personaje de ficción, realmente ha traído las miradas tanto de lectores, de ambos sexos. Entonces, todos querían saber muchas más cosas del personaje. Digo, bueno, pues les voy a alegrar el día. Y está ya terminada, pendiente pues de ver cuándo conviene que se publique sencillamente, y ya está. Pero por lo demás, estoy muy contenta. Bueno, pues es motivo de celebración. Y ahora, bueno, rápidamente, porque fíjate, el tiempo hoy ha volado. Fíjate, al final hemos pasado esta horita, pero bueno, no pasa absolutamente nada, que ahora no lo podemos permitir. Cuéntanos un poquito el porqué, que yo estoy muy integrado, bueno, ya me saldrá. ¿Interesado? Sí, intrigado. Intrigado. Con el porqué de esta canción. Bueno, de todas formas, no puedo negar que soy valenciana, entonces el tener a Nino Bravo como un cantante, bueno, fantástico, y además que nació muy cerquita, en Ayelo de Malferit, muy cerquita de Bañeres de Mariola. Estamos cerrando el círculo. Empezamos en Bañeres, terminamos también con un cantante con una voz espectacular, y sobre todo con una canción maravillosa, porque es libre, es un himno a la libertad, y creo que merecía la pena cerrar este ciclo, o sea, esta conversación, esta relación, esta charla tan amistosa y tan agradable, pues con este personaje único e irrepetible. Entonces es una canción en donde se resalta precisamente la muerte del primer joven que intentó cruzar el muro de Berlín. Y claro, es muy también emocionante. Yo creo que prácticamente la música y las canciones a mí me tocan el alma. Entonces, por eso las he elegido. Muy bien, además esas canciones con ese mensaje, ¿no? Mensajes además históricos, que yo creo que están ahí, y estamos viviendo pues ahora mismo. Tú estás metida, pues eso, y estás navegando todavía por el siglo XVI, pero bueno, esto puede evolucionar, fíjate, hasta llegar hasta donde estamos ahora, pero es verdad que siguen estas revoluciones, ahora estamos con la tecnológica, ¿no? Y bueno, y veo que tú estás pues con ese dominando las redes en ese sentido. ¿Cómo lo llevas eso, Begoña? Hombre, no es que sea una experta, intento ponerme al día en todo, porque claro, si no estás en las redes no existes actualmente. Y es muy bonito pues también poder compartir y encontrar gente maravillosa en las redes con las que luego consigues mantener una amistad que perdura. Entonces creo que es muy bonito todo que vaya unido, y sobre todo cuando encima tenemos un elemento en común, que es la novela histórica, ya es el máximo, ¿no? Pues Begoña Valero, muchísimas gracias, la verdad. A ti. Muchísimas gracias por compartir la música de tu vida en este sentido. Y bueno, y nada, a los que no la han leído, pues La Casa del Compás de Oro, ahí de Grijalbo, lógicamente, pues ahí la tienen. Y bueno, y dentro de poco tendremos la buena nueva, a ver cuándo sale publicada esa segunda parte, bueno, o esa otra novela, en este caso de Begoña Valero. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, Paco. Pues vamos con ese tema, con ese Libre de Nino Bravo, ahí muy cerquita, en la misma sierra de Mariola, ahí en Ayelo de Malferit, uno de nuestros grandes cantantes. Pues con esa canción y con Bodega Chozas Carrascal te decimos hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Os habló Paco Cremades. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.